Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria, os damos los buenos días. Bienvenidos al Magazine de Amigos, bienvenidos a la programación para este martes 4 de junio 2024. Son las 8, son las 7 en las Islas Canarias. Estamos con vosotros en esta mañana, preciosa mañana de martes, por cierto, para acompañaros hasta las 2 del mediodía. Contigo voy a estar un servidor, José Mederos. Estoy preparado, estoy listo para acompañarte. Un poquito tocado de la garganta, pero no hay problema. Puedo estar contigo durante toda la mañana y para mí es un honor, es un privilegio acompañarte. Un magazine de amigos para toda la familia. Un magazine para que participes con nosotros, nos mandes saludos. Un magazine para que seas parte de la familia. Tenemos una primera hora muy completa, muy variada, tenemos música, tenemos noticias. Dentro de esas noticias tenemos la previsión del tiempo para el martes. También en esta primera hora tenemos la primera reflexión del programa que en unos minutos te vamos a presentar. Si quieres participar con nosotros, 607-824-824. 607-824-824. Cada uno de los espacios que te vamos a ofrecer en esta mañana los puedes encontrar en iVoox, en Spotify. Muchos de estos espacios también estarán disponibles en radiosolidaria.com. Escríbenos para más información. Disfruta con nosotros de este magazine de amigos. Y si quieres participar en alguna de las secciones, por ejemplo, Aula Jurídica, hoy estará con nosotros Lorenzo Fernández. ¿Quieres dejar tu pregunta a nuestro abogado? ¿Quieres participar con nosotros? Este es tu programa. Aprovecha estos minutos, deja tu audio, deja tu pregunta y a las 10:15 Lorenzo Fernández responderá esas inquietudes. Y comenzamos con el gran Mark Farner. Desde Radio Solidaria, buenos días con alegría.
Radio Solidaria, una radio comprometida. Muchos han estado viendo las noticias sobre la guerra entre Israel y Hamás con preocupación y ansiedad. Las noticias informan sobre la amenaza de mayores guerras. Las noticias hablan de odio, de violencia y de criminalidad desenfrenada. Las drogas, la desaparición de la moralidad, los problemas económicos, el estancamiento político, eso también pesa en nuestra mente. ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿A dónde podemos ir para encontrar seguridad? Desde la masacre depravada, inhumana de ciudadanos israelíes en el sur de Israel por parte de los terroristas de Hamás desde Gaza, existe un temor creciente de que un conflicto más grande desemboque en la Tercera Guerra Mundial. Jesucristo dijo que en el tiempo del fin habría guerras y sediciones, naciones que se levantarán contra naciones. Lucas capítulo 21, versículo 9 y 10. Esto se suma a los grandes terremotos, a las hambrunas, a las pestilencias, a la gran tribulación. ¿Podemos escapar de las terribles cosas que están sucediendo y que seguramente se van a intensificar en un futuro cercano? De ser así, ¿cómo podremos escapar? Jesús respondía a la pregunta de los discípulos sobre las señales del fin y de su regreso. Les advirtió que tuvieran cuidado.
Jesús les dijo que no dejarán que sus corazones se cargaran de glotonería, de embriaguez, de afanes de esta vida. Lucas capítulo 21, verso 34. Jesús les instruyó: velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Esas cosas son peligrosas, son mortales, están sucediendo. Y ciertamente tú y yo seguramente queremos escapar de ellas. Escapar significa evitar algo peligroso, incluso mortal. Puede significar también liberarse del control de alguien. Hay un pasaje paralelo a este capítulo 21 de Lucas, y es Mateo capítulo 24. Jesús da más detalles sobre los acontecimientos que vamos a tener en el final de los tiempos. Y Jesús da instrucciones a sus discípulos. Después de las señales del fin de los tiempos, Jesús advirtió sobre los dolorosos acontecimientos que vendrían después. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22. Reflexionemos sobre esto. Jesús le dijo a sus discípulos en ese momento y ahora que velen. Y ese es nuestro deber, velad y orar. Porque si no velamos, si no oramos, vamos a ser presa fácil del enemigo. Debemos estar preparados. Preparados para cuando Jesús venga y nos halle haciendo así. Velar y orar. Jesús también advierte sobre hacer el mal y pensar que Él está retrasando su venida. He escuchado a muchas personas, seguramente tú las conoces: bueno, voy a seguir viviendo mi vida y ya más adelante, cuando crea oportuno, me convertiré al Señor. No sabemos si mañana estaremos vivos, no sabemos qué será de nosotros mañana, no lo sabemos. Hoy estoy bien, mañana no. Hoy me puedo levantar, hoy estoy vivo. ¿Quién sabe qué sucederá mañana? Hay muchas personas que quieren vivir así y que quieren que su conversión sea como ese ladrón que estuvo en la cruz con Jesús. Recordar que habían dos ladrones. Uno de ellos increpaba a Jesús: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y ya de paso nos bajas a nosotros. El otro ladrón le recrimina y le exhorta al otro ladrón. Y de paso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en ese momento Jesús le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos queremos esa conversión, ¿verdad? Vivir nuestra vida desenfrenada y en los últimos instantes de nuestra vida convertirnos. Cuidado, cuidado con esa mentalidad, porque a lo mejor no te da el tiempo para esa conversión. Hay casos donde muchas personas han vivido toda su vida en desenfreno, ha llegado la enfermedad a su vida y en los últimos días de su vida han aceptado a Jesús y se han convertido. Si esa es tu mentalidad de vivir como tú quieres, de vivir la vida como te da la gana y de pensar que en el último instante te vas a convertir, cuidado. Cuidado con esos ideales, cuidado con esas ideas. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y si hoy puedes tener un encuentro personal con Jesús, aprovéchalo. Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes y advierte que no prepararse adecuadamente puede resultar en quedar excluido de las bodas del Cordero.
Hay muchos expertos que sugieren que los acontecimientos actuales que tienen lugar en Israel y Gaza podrían fomentar la Tercera Guerra Mundial. Y eso nos hace detenernos y pensar sobre las profecías que Jesús nos dio. La naturaleza humana lucha contra las consecuencias del comportamiento incorrecto, pero no quiere detener esos comportamientos. Para evitar consecuencias, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, nos lleva a diversos mecanismos de defensa, entre ellos la negación, es decir, mentirnos a nosotros mismos. Empezamos a racionalizar, empezamos a negar o negamos no reconocer nuestros comportamientos. No queremos volvernos de nuestros malos caminos. No queremos incluso que una persona nos exhorte y nos diga que nos estamos equivocando, que estamos haciendo las cosas mal. No queremos que nos corrijan. La naturaleza humana emplea conductas de escape como llorar, quejarse, escabullirse, procrastinar, como dice nuestra compañera Suli de Barra en su espacio Prosigo a la meta. Procrastinar es, en resumidas cuentas, dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Tengo trabajo hoy y en vez de acabarlo lo dejo para mañana. Y llega el día de mañana y lo que tenía que hacer lo dejo para el día siguiente. Al final el día más pesado de la semana es el mañana. Mañana lo hago. Mañana voy a la iglesia. Mañana me comprometo a leer la Biblia, a orar, a ayunar. Todo comportamiento humano ocurre por una razón. Sea o no válida o efectiva, todo por lograr un fin deseado. Y viendo cómo está la situación en el mundo, viendo la situación actual en Israel, como Israel es el reloj profético de Dios, tú y yo tenemos que estar en alerta. Y tenemos que estar preparados. La única manera real de escapar es acercarse a Dios, obedecerlo. Y Pablo menciona tal solución en varias de sus epístolas. En Efesios capítulo 4, verso 1 dijo: andar dignos del llamamiento con el que fuisteis llamados. En Colosenses capítulo 1, verso 10 afirma: andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tú estás viendo que la situación ahora mismo en Israel no es buena. Entonces tienes que entender que estamos en los tiempos finales. Tienes que entender que lo que viene a la tierra no es bueno. Por eso siempre te preguntamos aquí en Radio Solidaria, ¿estás preparado para esos tiempos? Porque si no estamos preparados para esos tiempos, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo te vas a preparar? ¿Cuándo te volverás a Dios? ¿Cuándo volverás a tomar en serio las cosas de Dios? ¿Cómo nos gustaría evadir las responsabilidades, verdad? ¿Cómo nos gustaría que las cosas fueran diferentes? Serán diferentes cuando Cristo regrese. Serán diferentes cuando el Hijo de Dios venga en su reino. Pero ahora tenemos que vivir en este mundo. Y vendrán situaciones difíciles a nuestra vida. Y viendo todo lo que está aconteciendo en el mundo, viendo lo que está aconteciendo particularmente en Israel, en ese enfrentamiento con Hamás, las tensiones con Irán, los mundos prácticamente de muchas personas, los ideales que habían levantado, se van a derrumbar cuando vean que lo que dice la palabra de Dios se cumple. Los padres se levantarán contra los hijos y los hijos se levantarán contra los padres. Habrá divisiones en la familia. Poco a poco esto se está produciendo.
Poco a poco, el hijo se está levantando contra el padre. Hay leyes en diferentes países que permiten a los hijos denunciar a los padres si sus padres les corrigen, les disciplinan por no hacer las cosas bien. ¿Tú te imaginas que disciplinas a tu hijo sin salir a la calle, sin el teléfono móvil porque en el instituto, en el colegio, no está estudiando? ¿O porque ha faltado el respeto a un compañero, a un profesor, y tú le disciplinas? Tu hijo te puede denunciar. Te pueden quitar la custodia de tus hijos. No solo hay guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, Irán y otras naciones que se sumarán. Hay guerras en la familia. Clamamos a Dios por la paz en Jerusalén, pero ¿estás clamando a Dios por la paz en tu hogar? ¿Estás clamando a Dios por la paz en tu matrimonio? Es que esto es algo que tenemos que analizar cada día. Esto es algo que tenemos que ver cada día. Clamamos a Dios por paz en las naciones, pero no clamamos a Dios por paz en nuestros hogares. Hoy tu hogar, hoy mi hogar necesita a Dios. Necesitamos que Dios sea el fundamento de nuestra familia. Israel necesita volverse a Dios. Todo el mundo necesita volverse a Dios. Hablando del conflicto entre Israel y Palestina, hay raíces profundas que se remontan a principios del siglo XX con la Declaración de Balfour en el año 1917, que apoyaba un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Y tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la presión internacional llevó a la creación del Estado de Israel en el año 1948, lo que resultó en la Primera Guerra Árabe-Israelí. Desde entonces las tensiones, los conflictos periódicos han sido una constante en la región. Pero esto no fue desde que Israel fue nombrada como Estado en el año 1948. Es que esto viene desde muchos años atrás. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Esto viene desde los tiempos de Saúl. Esto viene desde los tiempos donde los filisteos, los amalecitas, los amonitas, moabitas querían la destrucción de Israel, como quieren muchas naciones. Yo cuando enciendo el televisor y veo la situación en Israel, veo noticias como los divorcios que se están produciendo en todo el mundo. Cuando enciendo el televisor y no veo noticias, por ejemplo, de la persecución a los cristianos, uno se pregunta y dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor te da la respuesta. No temas, yo estoy contigo. ¿Te has dado cuenta que no se habla de la persecución a los cristianos en las noticias? Sí se habla de masacres, sí se habla de todo tipo de noticias, pero aquí en España, por ejemplo, no se menciona que grupos terroristas como Boko Haram en Nigeria asesinan a miles de cristianos. No se habla de la persecución de Corea del Norte a los cristianos, ni de China. No se habla de la persecución a los cristianos en la India. ¿Qué decir de algunos países islámicos? Esto no interesa a los medios de comunicación. Llegará un momento en que grupos terroristas como Hamás lleguen a España. De hecho, varios portavoces islamistas han dicho que Andalucía les pertenece. Andalucía es una tierra conquistada
por el Islam. No nos extrañe que en un futuro quieran conquistar esta nación y quieran conquistar el mundo. De hecho, entra dentro de sus ideales. Dentro de los ideales de estos grupos terroristas, su objetivo es acabar con Israel en primer lugar, acabar con los judíos, acabar con los cristianos, acabar también con Estados Unidos. Esos son los objetivos de los terroristas de Hamás, de Hezbollah y de cualquier otro grupo terrorista. Hay tantos. Y cuando vemos la situación ahora mismo en Israel, cada día tenemos que buscar la presencia de Dios. Cada día veremos tantas noticias negativas, desastrosas, que muchos, incluso cristianos, dirán: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no haces algo? Señor, ¿por qué no te mueves? Señor, ¿por qué permites esto? Que lo digan los incrédulos lo pueden entender. Que lo digamos los cristianos, los discípulos de Cristo, eso no lo puede entender. El amor de muchos se enfriará. Normal que el amor de un incrédulo se enfríe, pero que se enfríe el amor de un discípulo de Cristo, ¿te parecería normal? Pablo menciona a Demas, compañero de milicia, compañero de ministerio, de trabajo. Dice que amó más las cosas del mundo que las de Dios y se apartó y le desamparó, abandonó el ministerio. Veremos un incremento de hermanos y hermanas que estarán con nosotros en las iglesias, que durante años sirven a Dios en la iglesia, pero de repente amarán más las cosas del mundo que las de Dios. Recuerda, el que piense estar firme, mire que no caiga. Cada día tenemos que aferrarnos a Dios, cada día tenemos que buscar su presencia, cada día tenemos que clamarle en oración, porque llegarán esos días donde el amor de muchos se enfriará. Llegarán esos días donde muchos que hoy levantan las manos en la iglesia, que hoy comparten, que hoy oran, en un futuro dejarán de hacerlo. Llegará el momento en que muchos darán la espalda a Israel. Lo veremos con naciones. La palabra dice que Israel se quedará sola. Todas las naciones del mundo se volverán contra ella. Todas. Llegará un momento en que muchos cristianos se volverán contra Israel. De hecho, hay cristianos que asisten a iglesias y están en contra de Israel. Tenemos que orar. Tenemos que buscar cada día la presencia de Dios. En todo momento. Orar incluso por cosas mínimas. Por detalles. Buscar la presencia de Dios en cualquier momento. Cuando hablo de orar por cosas mínimas me refiero a que, Señor, te pido que en esta mañana me guardes a la hora de llegar a mi trabajo, que guardes a mis hijos en el colegio, en el instituto, en la guardería, que los protejas. Señor, bendice estos alimentos, gracias porque me bendices y me permites desayunar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Señor, gracias porque me has dado este trabajo. Señor, gracias porque esta operación ha salido bien. Señor, gracias porque este ser querido se ha convertido a Cristo. Señor, gracias por los pequeños detalles. Señor, gracias por sorprenderme. Necesitaba unas zapatillas, necesitaba un pantalón y has utilizado a esta hermana, a este hermano y me ha bendecido. No solo con un pantalón, no solo con unas zapatillas, sino con varios pares. Pequeños detalles que tú dices, bueno, son absurdos algunos de ellos, ¿no? Pero dices luego, pues no es algo absurdo.
He clamado a Dios por algo sencillo y Él me ha respondido. Señor, que pueda sacar cuanto antes los papeles, el visado, que pueda renovar mi DNI, mi empadronamiento. Señor, ayúdame en esta situación. Y el Señor te responde. Cosas sencillas, pero vemos la mano de Dios. Que nuestra fe vaya en aumento cada día. Que nuestra fe aumente, porque si nuestra fe no aumenta, seremos presa fácil del enemigo. El enemigo viene a atacarnos. El enemigo quiere destruirnos. Tenemos que despertar. Estamos dormidos. Estamos amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Esta es una realidad. Las cosas de Dios para muchos no son prioridad. Duele, pero es así. Estamos viviendo tiempos donde las personas aman más las cosas del mundo que las de Dios. Estamos viendo cómo personas prefieren ir a un espectáculo secular, mundano, que asistir a un culto, que asistir a una vigilia. Lo estamos viviendo. Hay personas que derraman lágrimas por un equipo de fútbol que por los pecados que comete. He visto cristianos hace unos días atrás celebrando los títulos de su equipo, llorando de emoción. Y digo, oye, a ver cuándo lloras así de emoción en la iglesia. O lloras de emoción cuando un ser querido se convierte. O lloras de emoción cuando confiesas a Dios tus pecados. Saltamos, ¿verdad? Ondeamos, gritamos. Pero ¿por qué no hacemos eso en la casa de Dios? Le dices a un hermano en la iglesia, salta para Dios. No, es que me da vergüenza. Sí, pero luego no te da vergüenza ir a la celebración de un título de tu equipo y te quitas la camiseta y saltas. Ahí no te avergüenzas, ¿no? Por eso te digo que las cosas de Dios para muchos no son prioridad. Para ti, buscar a Dios es una prioridad. Para ti, buscar el reino de Dios y su justicia es una prioridad. Si es así, lo vas a ver en el tiempo que le dedicas a la oración, al ayuno, a leer la palabra. Si le dedicas 5 minutos a Dios, para ti Dios no es una prioridad. Si el día tiene 24 horas y solo le dedicas 5 minutos a Dios, Dios para ti no es una prioridad. Si durante los 5 días de la semana, de lunes a viernes, por ejemplo, incluimos sábado y domingo, solo buscas a Dios el domingo en la iglesia y el jueves porque toca, para ti Dios no es una prioridad. No es una prioridad porque solo le estás buscando, ¿cuánto? 2 horas el domingo en el culto. El jueves, como es un culto sencillo, o miércoles, cuando tú tengas el culto en tu iglesia, le buscas 1 hora, hora y media. ¿Y después qué? Que ores por los alimentos y te olvides del Señor durante todo ese día significa que Dios para ti no es una prioridad. Hay un tiempo para todo, dice la palabra. Pero si no dedicamos tiempo para Dios, si tú no te apartas durante el día a orar, a meditar en su palabra, a clamar a Dios, para ti Dios no es una prioridad. Si yo no le busco en este día lo suficiente, si no le dedico tiempo a orar, si no dedico tiempo a leer la palabra, para mí Dios no es importante.
pero sí es importante celebrar títulos, ¿verdad? Sí es importante ver televisión, sí es importante ir al cine, ¿verdad? Hay personas que están en el cine 1 hora, 2 horas antes, si hace falta se tragan 40 trailers con tal de estar esperando la película, pero vienen a la iglesia con el culto empezado. Vienen a la iglesia tarde, pero para hacer cola, para ir al cine, para ir al centro comercial, si hace falta, salgo 2 horas antes. Ahí te das cuenta que para ti Dios no es una prioridad, porque si fuera una prioridad le dedicaríamos tiempo, no llegaríamos sobre la hora a la iglesia, no llegaríamos tarde a una vigilia de oración, no llegaríamos tarde a las cosas de Dios. Estamos en tiempos finales, tiempos peligrosos, y la fe de muchos o aumentará o decaerá. Va a decaer si no buscamos a Dios. Si no tenemos tiempo de calidad con Él en oración, en la lectura de la palabra, nuestra fe no va a aumentar. Pero si le buscamos de todo corazón cada día, si le buscamos cada día con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, o de manera individual, nuestra fe va a aumentar. Por eso, hazlo ahora. Hazlo ahora porque es el momento. Ahora es el tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para buscar la presencia de Dios. No lo dejes para mañana. Mañana a lo mejor no estamos aquí. Mañana puede ser demasiado tarde. Busca a Jesús hoy. Búscale de todo corazón. ¿Qué arriesgarías por Jesús? ¿Desafiarías a dictadores? ¿Adorarías en secreto? ¿Renunciarías a tu seguridad? Más de 360 millones de cristianos en el mundo sufren persecución y discriminación cada día. Estos son los 10 países donde los cristianos lo arriesgan todo por Cristo. Número 10. Sudán. Los disturbios en Sudán han aumentado tras un golpe militar. La violencia y la opresión contra los cristianos han empeorado. Número 9. Afganistán. Tras la toma del poder por los talibanes, los cristianos que no han huido del país se han visto obligados a pasar a la clandestinidad. Si son descubiertos, se arriesgan a la muerte. Número 8. Irán. Las iglesias en casa iraníes son vistas como una amenaza por el régimen islamista. Los miembros de las iglesias que son descubiertos son condenados a largas penas de prisión. Número 7. Pakistán. Las infames leyes contra la blasfemia se suelen utilizar para perseguir a los creyentes. Las mujeres y niñas cristianas son víctimas de secuestros y matrimonios forzados. Número 6. Nigeria. En Nigeria hay más cristianos asesinados por su fe que en el resto de países juntos. Y la violencia va en aumento. Número 5. Libia. En esta nación sin ley, tanto los cristianos autóctonos como los inmigrantes son atacados, secuestrados e incluso asesinados. Número 4. Eritrea. Los cristianos que se atreven a reunirse sin permiso oficial corren el riesgo de ser detenidos. Más de 1000 creyentes están en la cárcel sin cargos. Número 3. Yemen. La crisis humanitaria continúa. Cualquier persona sospechosa de ser cristiana será deliberadamente ignorada en los repartos de ayuda y podría ser expulsada o asesinada por su propia tribu. Número 2. Somalia. Los militantes islámicos intensifican su caza de cristianos y aumentan los ataques violentos. Y en el número 1, Corea del Norte, el lugar más peligroso del mundo para ser cristiano.
Los espías están por todas partes. Si se descubre la fe, el destino es la muerte, sea por ejecución o recluido en un campo de trabajo hasta que ésta llegue. A pesar del peligro, la Iglesia permanece firme en estos países. Está viva y llena de poder. Durante más de 65 años, Puertas Abiertas ha permanecido a su lado. Allí donde los cristianos son perseguidos, nuestras redes clandestinas apoyan a millones de creyentes con alimentos y ayuda básica, cuidado pastoral, Biblias y literatura cristiana, formación y asesoramiento jurídico. Mientras en los lugares en los que hay libertad, trabajamos para movilizar a la Iglesia con oración y apoyo, y también para alzar la voz por aquellos que no tienen voz. Cada día, en todo el mundo, los cristianos lo arriesgan todo por seguir a Cristo. ¿Permanecerás con ellos? Tu televisión limpia y diferente en solidariatv.com. Y traspasó los cielos y entró en el santuario y se sentó en el trono del Dios 3 veces santo. Él fue probado en todo y sabe compadecerse. Su amor es infinito y se escapa de la mente. Perfecto sacerdote según Melquisedec. No será relevado, la muerte no actúa en él. Ha creado un camino al trono de la gracia para que alcance socorro todo el que a su nombre clama. Tan puro, tan santo, más sublime que los cielos, sin mancha, inocente, justo, fiel y verdadero. Y no lleva sangre ajena en sus manos, ni una víctima para el holocausto. Es su sangre propia la que se derrama, su cuerpo inocente, pura llaga. Ay, 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 yo le quiero adorar. Ay, 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 yo le quiero a él cantar. Entrar en confianza hasta el lugar más santo, por el camino nuevo que él mismo ha inaugurado. Ya no tengáis complejos, ya no tengáis temores, aboga vuestra causa el perpetuo sacerdote. Sabe compadecerse de nuestras debilidades. Él mismo fue tentado en semejanza a nuestra carne, ha rasgado el velo que nos separaba, para que alcance socorro todo el que su nombre clama. Tan puro, tan santo, más sublime que los cielos, sin mancha, inocente, es justo, fiel y verdadero. Y no lleva sangre ajena en sus manos, ni una víctima para el holocausto. Es su sangre propia la que se derrama, su cuerpo inocente, pura llaga. Ay, ay,
ay, yo le quiero adorar. Ay, 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 yo le quiero cantar. Ay, 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 yo le quiero adorar. Ay, 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 yo le quiero cantar. Radio Solidaria, una radio limpia y diferente, con un mensaje lleno de vida. Noticias en Radio Solidaria. Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria, os damos los buenos días. Bienvenidos al espacio de noticias. Noticias de última hora que nos presentan los periódicos nacionales. Si quieres más información de estos periódicos, lasportadas.es, kiosco.net. Los periódicos que te vamos a mencionar, El Mundo, La Razón y el periódico ABC, tienen la misma imagen, la imagen de Kylian Mbappé. Así lo titula el periódico El Mundo: Mbappé, el deseado, aterriza con hambre de Champions. El astro francés de 25 años ficha por el Madrid para las próximas 5 temporadas. Si quieres más información de este titular, solo tienes que visitar la página web del mundo.es. El Partido Popular lanza un eurodelito de traición para evitar otro 1 de octubre. Feijóo reclamará a la Unión Europea investigar la injerencia rusa en Cataluña y una reforma de la euroorden para hacerla automática. Necesitamos una Unión Europea política, no una comisión política que no sea imparcial. Estas son las declaraciones de Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo. Por otra parte, la Cámara de España recomendó a su red y a grandes empresas cursar el máster de Begoña Gómez. Los hackers hacen caja más allá del IBEX español y va a ir a más. Así lo titula esta última noticia que recoge el periódico El Mundo. Recuerda que en su página web hay más información. Pasamos al periódico La Razón. Tenemos la imagen de Mbappé. El Real Madrid anuncia por fin el fichaje de Mbappé. Firma por 5 años y será presentado después de la Eurocopa. Primer titular del periódico La Razón. El Partido Popular eleva las europeas al nivel del golpe final a Sánchez. Los populares pisan el acelerador y apelan al voto para cortar después la legislatura con las herramientas oportunas. La clave será hasta dónde llega la suma de la derecha y su extrapolación a unas elecciones generales. Acompañando a este titular, Génova acerca al presidente por el freno electoral a la ley de amnistía. El gobierno ha tramitado la ley por vía de urgencia y ahora tarda en publicarla. En el ámbito internacional, Claudia Sheinbaum, primera mujer que gobierna México en 200 años. Con amplia mayoría podrá reformar la Constitución. Por último, el precio medio del coste de los alquileres desborda ya en España los 1.000 euros al mes. El metro cuadrado escala hasta los 13,2 euros en un año. Si quieres más información de estas noticias, larazón.es. Vamos con el último periódico, el ABC. Vemos la imagen del jugador Kylian Mbappé, que reconoció a Macron su fichaje por el Real Madrid. El equipo blanco completa su triplete, Liga, Champions y Mbappé. Florentino Pérez logra 7 años después de su primer intento atar al astro francés durante 5 temporadas. Esta es la primera imagen, este es el primer titular del periódico ABC. Segundo titular: el gobierno impondrá revisiones médicas a los menores para frenar la adicción a las pantallas.
aprueba hoy un anteproyecto de ley que prevé órdenes de alejamiento digital y obliga a los fabricantes a instalar en los dispositivos el control parental. Es la segunda noticia que nos presenta el periódico ABC. Si quieres más información de este periódico, si quieres más titulares, abc.es. Es en casa donde los niños deben aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, perdóname, lo siento, gracias, me equivoqué. En casa también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, ser solidario, respetar a todos, amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades. Además, en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas, no tocar las cosas de los demás, respetar las reglas, usos y costumbres. Porque en la escuela los profesores deben enseñar matemáticas, lengua, historia, geografía, idiomas, ciencias, educación física, artes y solo reforzar lo que el alumno aprendió en casa. En la escuela no se aprende sobre sexo, ideología de género, activismo LGTB, comunismo, izquierdismo, socialismo, porque con lo que se aprendió en casa se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos. Para finalizar este espacio de actualidad lo hacemos con la previsión del tiempo. Martes 4 de junio 2024. En esta mañana, desde los servicios informativos del tiempo.es, nos informa Marta Almarcha. Esta primera semana del mes de junio arranca con tormentas fuertes en el interior peninsular, pero entre el martes y el jueves una dorsal se va a situar sobre España, aumentando la estabilidad y el calor. Sin embargo, estamos pendientes de una dana que el viernes podría entrar por el sur de Portugal y cruzaría la península en diagonal hacia el noreste, favoreciendo que se produzcan chubascos y tormentas localmente fuertes. Hasta entonces, más estabilidad, sin descartar chubascos aislados por las tardes. El jueves, con la cercanía de la dana, ya llegarían a puntos del suroeste y el viernes a la vertiente atlántica. El sábado podría ser el día más inestable, con chubascos y tormentas en muchas zonas, y el domingo ya en la mitad norte al alejarse la dana. Los chubascos más importantes llegarían el fin de semana y el sábado, y serían en zonas del interior donde podrían destacar, con acumulados importantes en poco tiempo, además de zonas del norte, mientras que en el Mediterráneo no esperamos lluvias esta semana. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Si hay dos o más en nombre de Jesús, Él está aquí. Creer en Él te da la libertad. Él está aquí. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. No más temor, Él te dará la paz. Él está aquí. Wow, Él es la luz, no más oscuridad.
Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Cristo hay poder. En Cristo hay poder. Radio Solidaria, Radio Solidaria. Ayúdanos a mejorar tu experiencia. En Radio Solidaria siempre nos esforzamos por brindarles la mejor experiencia auditiva posible y su opinión es fundamental para lograrlo. Queremos conocer sus gustos, preferencias y sugerencias para seguir mejorando y ofrecerles contenido que los emocione y les ayude a crecer espiritualmente. Entra en radiosolidaria.com/encuesta. Esta encuesta es su oportunidad de compartir su voz y ayudarnos a comprender lo que más disfrutan de nuestra programación. Queremos saber qué programas son sus favoritos, qué géneros musicales les apasionan y cómo podemos hacer que su experiencia radiofónica sea aún más enriquecedora. Recuerde, radiosolidaria.com/encuesta. Los niños de la ONG Remar queremos decirte que apadríname. Apadrina un niño con solo 18 euros al mes. Apadríname. Apadríname. Apadrina un niño. Apadríname. Eres parte de la solución. Apadríname. Nos ayudas a que podamos vivir con lo necesario. Comunícate con nosotros al 606-958-000. Entra en nuestra página web pan.remar.org. Apadríname. Dilo. Reinoventos presenta Verano Gospel 2024. Estará con nosotros desde Estados Unidos Redimidos. Y voy directo pa'l party. Me gusta la fiesta. Estamos rompiendo. También estarán Dani Carrasco y Natanael Paredes. Será el mes de junio en las ciudades de Madrid, sábado 29, y Barcelona, domingo 30. Adquiere ya tus entradas en reinoventos.com o llámanos al 643-467-059. ¿Te lo vas a perder? La mejor fiesta de mi vida. Amén. Descarga la app gratuita RTV Solidaria. Descubre las pisadas del Maestro en Tierra Santa. Del 8 al 14 de agosto, con una combinación de estudio, oración e inspiración, sigue los pasos de aquel en quien habita toda la plenitud de Dios. Explora lugares cargados de historia y significado como Jope, Cesarea Marítima, Galilea, el Mar Muerto, Jerusalén y mucho más, y sumérgete en la esencia de la historia de Jesús. ¿Pero no es peligroso viajar ahora a Israel? A pesar de los conflictos, Israel es un destino seguro gracias a las medidas y la eficacia en proteger a los turistas y ciudadanos. Además, vale la pena bendecir Israel y consolar a Sión. Con Sefarad Israel disfruta de hoteles 4 estrellas, pensión completa, seguro de viajes, recorridos en autocar de lujo, con guía de habla hispana y guía espiritual, entradas a los sitios de interés y mucho más. 637 13 41 82 637 13 41 82 y sé parte de esta experiencia transformadora.
Radio Solidaria, la radio que edifica. La radio que está contigo las 24 horas del día. Buenos días a todos, bienvenidos al Magazine de Amigos. Son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. La palabra para ti hoy es nuestras elecciones y sus consecuencias. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, nos dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La parábola narrada por Jesús sobre el rico y Lázaro nos lleva a reflexionar sobre las elecciones que hacemos en esta vida y sus implicaciones. En la historia, el hombre rico disfrutaba de riquezas materiales, ignorando al necesitado Lázaro que estaba a su puerta. Después de la muerte, sus posiciones se invierten. Lázaro se consuela en los brazos de Abraham, mientras el rico sufre tormentos. Jesús nos advierte sobre la idolatría de la riqueza y el abandono de los demás. Los ricos no son condenados por su riqueza, sino por su indiferencia ante el sufrimiento que los rodea. El mensaje central es claro: la vida presente da forma a la eternidad. Al reflexionar sobre esta parábola, tenemos el desafío de examinar nuestras vidas. ¿Estamos usando nuestros recursos para bendecir a otros o estamos cegados por la búsqueda incesante del beneficio personal? La parábola del hombre rico y Lázaro resuena como un recordatorio urgente de que al final nuestras decisiones tendrán consecuencias eternas. Vivamos de manera que reflejemos el amor y la gracia de Dios, reconociendo que la verdadera riqueza radica en compartir y cuidar unos de otros, preparándonos para una eternidad con Dios. Elige bien, muestra compasión, intenta identificar las necesidades a tu alrededor para compartir tus recursos y tu tiempo. Dedica tiempo y esfuerzo para cultivar el amor, la empatía y la solidaridad, en lugar de centrarte únicamente en los bienes materiales. Examina tus motivaciones y prioridades a la luz de la palabra de Dios. Ten la palabra de Dios como tu guía práctica. Oremos. Amado Dios, guíanos con tu luz, fortalécenos para superar los desafíos e inspíranos a amar como tú amas. Concédenos sabiduría para elegir el camino de la justicia y la compasión, que nuestras acciones reflejen tu gracia y que busquemos la paz y la esperanza. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Con palabras muy sinceras, ya no tengo más maneras de expresar lo que he sentido al estar aquí contigo. Y por más que yo pudiera pasar tiempo con cualquiera, no se trata de un capricho. Contigo quiero un infinito. No sé si te lo había dicho, porque para mí tú tienes ese je ne sais quoi, muy difícil de explicar. Cómo decirte en palabras lo que solo se habla con ella. Es ese je ne sais quoi que nadie me ha podido dar. Cómo decirte en palabras lo que solo se habla con ella. Je ne sais quoi. Se me escapa pero siempre vuelve, algo que yo no merecía, un amor sin categoría. Yo no sé qué, no sé el por qué, aparté mi corazón y lo reservé, aunque yo no correspondía, amor que nunca se prendía. Nadie tiene lo que yo en ti encontré, te lo digo en español y en francés. Tú eres mucho más de lo que esperé, alguna vez lo mencioné. Porque para mí tú tienes ese je ne sais quoi, muy difícil de explicar. Cómo decirte en palabras lo que solo se habla con el alma. Es ese je ne sais quoi que nadie me ha podido dar. Cómo decirte en palabras lo que solo se habla con el alma. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. ¿Estás buscando una línea de ropa que te haga sentir bien y que represente tus valores? Blessmade es para ti. Blessmade es una línea de ropa cristiana que ofrece una variedad de estilos para hombres, mujeres y niños. Nuestra ropa está hecha con materiales de alta calidad y está diseñada para ser cómoda y versátil. Ya sea que estés buscando un atuendo para la iglesia, el trabajo o la escuela, Blessmade tiene algo para ti. Nuestra ropa te ayudará a expresar tu fe y estilo personal. Si quieres más información, visita la página web blessmade.com y podrás ver nuestra colección al completo. No te arrepentirás. Recuerda, blessmade.com. Si quieres los números de WhatsApp, te los podemos compartir. Solo tienes que escribirnos al 607-824-824. This is your day, and the kingdom is near. I give you all I am, use me as you will. I'm falling, falling, more in love with you. I'm falling, yeah, I'm falling, more in love with you. Yeah, you gotta live there. For myself, and stand alone. Don't fall. You wake me on up in the morning, put myself in check. Now it's time to get going. Life could put me in a commotion, like the waves of an ocean. When
I'm going through the motion, but I'm rolling away. Walking on water, I choose to obey. Hear you, Father, fall on my knees and I cry, Lord, please forgive me of my wrongs. Till I sing this song, cause you love me all along. Yeah. This is your day, and the kingdom is near. I give you all I am, use me as you will. I'm falling, more in love with you. I'm falling, yeah, I'm falling, more in love with you. So full and thick, don't think that I can get away from it. Teach me real love, I need true love, unselfish love, rain from above, yeah. It's real love and I know that they feel it when the spirit shines down from the sky like skylights. Falls like Florida showers every afternoon, but soon after the sun shines, it does not hide, it resurrects. There's no love greater, like Abraham for Isaac, more love for the Creator, ready to strike him. Atonement from the Ram, no more eternally damned. Our sin is on Christ, no need to sacrifice. This picture is amazing, do you see what I'm saying? God's wrath was blazing, Christ's blood cleanses sin. Forever indexing this lover's duet, making melodies until the day that I fly. This is your day, and the kingdom is near. I give you all I am, use me as you will. I'm falling, more in love with you. I'm falling, yeah, I'm falling, more in love with you. I'm falling, more in love with you. I'm falling, yeah, I'm falling, more in love with you. Se llama Benja y presenta Fallen. Junto a Paul Wright nos ofrecen este tema musical. 9:13, hora menos en las Islas Canarias. Aquí estás con nosotros en directo en el Magazine de Amigos. Martes 4 de junio 2024. En unos minutos con nosotros Matías Meza con el espacio Hablemos. Fe que produce milagros es el título de la reflexión. Te la compartiremos en iVoox, en Spotify. Te la compartiremos también en el grupo oficial de Radio Solidaria en Telegram. Si tienes Telegram, únete a la familia y estos espacios son tuyos. Recordar a toda la audiencia que a partir de las 10:15 aproximadamente, Lorenzo Fernández estará con nosotros en el espacio Aula Jurídica. Si tienes preguntas en materia de extranjería, este es tu espacio. Por ejemplo, ¿cómo puedo obtener un permiso de residencia si llevo 3 años en España? ¿Qué hacer si pierdo la tarjeta de identidad de extranjería? ¿Cuándo puedo reagrupar a mis familiares? ¿Cuánto tiempo puedo estar fuera de España con mi permiso de residencia? Preguntas de estas características las puedes formular en este espacio. Mi consejo es que aproveches ahora mismo y dejes tu pregunta. También puedes dejar un audio. Si lo quieres hacer, te invito a que lo hagas ahora, porque después habrá muchas preguntas y a lo mejor la pregunta que tú nos formulas a última hora la tenemos que posponer para la semana que viene. 607-824-824. 607-824-824. En un ratito, en una hora aproximadamente,
Aula Jurídica con Lorenzo Fernández. Antes de este espacio estará con nosotros William Muñoz, desde Vitoria-Gasteiz, presentando el devocional. Y antes de escuchar a William, daremos la bienvenida a Jessica Juez, que hoy martes, a partir de las 12:30, presenta el espacio de expedición. Haz las maletitas. A las 12:30 nos vamos de viaje. Y antes de que lleguen esos espacios, pues vamos a estar contigo un ratito ofreciéndote buena música. Espacio que nos patrocina Librería Los Olivos. Se llama Eli el B y presenta... ¿Cómo? He regresado a casa y ahí estabas tú, sin decirme nada. Me abrazaste, me abrazaste. Perdí demasiado, eso yo lo sé, estuve equivocado y olvidaste, lo olvidaste. Dime cómo haces para levantarme cuando me desplomo. Eres tú la pieza que faltaba para no sentirme solo. No estoy solo. Dime cómo. No sé por qué tardé en volver. Si he comprobado en ti encontré lo que más quiero. Lo que pasó ya fue. Sé que contigo puedo empezar desde cero. Y aunque fui ciego y puedo ver, me siento más ligero, ya no tengo sed. Tú eres el padre que me ama y aunque esté lleno de fallas, tú vas por mí a donde vaya. ¿Cómo haces para levantarme cuando me desplomo? Eres tú la pieza que faltaba para no sentirme solo. No estoy solo. Dime cómo. Dime cómo haces para levantarme cuando me desplomo. Que faltaba para no sentirme solo. No estoy solo. Dime cómo. España Oramos por Ti sigue su andadura como uno de los vínculos de la Iglesia en España para buscar la unidad del pueblo de Dios y para clamar por la salvación de nuestro país. En los últimos años hemos contemplado cómo esa unidad nos hace más fuertes y nos da sentido de reino. Nuestro compromiso con Dios y con la Iglesia nos permite orar en la intimidad y en unión a otros, con un mismo sentir, orando con la convicción de que somos oídos por Dios y Él nos responde. Este año somos llamados a volver a Dios, basado en Jeremías 24:7. El profeta Jeremías vio que muchos estaban apartados del camino del Señor, que eran duros e insensibles a su voz. Dios les da esperanza, le ofrece al pueblo la oportunidad de ser restaurado, de renovar su corazón y de ser encaminado nuevamente. Dios promete darles un corazón nuevo para que lo conozcan como el verdadero Dios. Él será su Dios y ellos su pueblo, en una relación donde se ofrece seguridad, protección y bendiciones espirituales.
También nosotros somos advertidos sobre el peligro de dejar que nuestro corazón se endurezca y pierda su sensibilidad a la presencia de Dios. Y se sigue oyendo la voz que nos invita a tener esperanza. Nuestra oración en este tiempo debe ser: Señor, dame un nuevo corazón. Señor, aceptamos que debemos volver a ti. El próximo 8 de junio será el Día Nacional de Oración. Toda la Iglesia está convocada para volver a Dios y clamar en oración por España. No lo hacemos solos, lo haremos junto a la Iglesia. Todos debemos estar. Señor, nos unimos a ti y a lo que estás haciendo en esta parte de la tierra. Anhelamos más de ti y de tu presencia. Aceptamos el reto, nos volvemos a ti y anunciaremos que en ti hay esperanza. Oramos en el nombre de Jesús. España, oramos por ti. Radio Solidaria, una radio comprometida. Hola a todos mis amigos, bienvenidos una vez más aquí a Radio Solidaria. Mi nombre es Matías Mesa y por los próximos minutos quisiera hablarte un poquito acerca de este mensaje que creo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Indudablemente Dios puso algo en cada uno de nosotros en medidas diferentes y estoy hablando acerca de la fe. Hoy quisiera hablarte de la fe que produce revelación. La Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, certeza en lo que se espera es indudablemente ver algo por la fe aunque no lo tenés. Y la convicción a lo que realmente hoy en día no se ve. Yo creo de que cuando recibimos un milagro, somos agradecidos. Cuando alabamos a Dios en beneficio de haber recibido un milagro, eso se llama agradecimiento. Pero cuando hablamos y alabamos a Dios antes de recibir un milagro, eso se llama fe. Y eso es lo que quisiera hablarte en este día. La fe que indudablemente produce milagros. Y quisiera comentarte en este momento lo que dice la Biblia. Dice la famosa historia de los 10 leprosos. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. Y respondió Jesús: ¿no eran 10 lo que habían sido limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¡Wow! ¿Por qué te digo esta historia? Mirá, vamos a detectar un poquito lo que era en esa época tener lepra. Al tener una enfermedad de este tipo, era la antesala anunciada de una muerte. No había cura, era una enfermedad donde la gente tenía que vivir alejada de la ciudad de otras personas sanas. Ellos tenían que vivir en cuevas, ellos tenían que gritar a gran voz. Cuando venían y veían personas sanas, por ley ellos tenían que gritar: soy inmundo, soy inmundo. Y alguien dijo una vez: lo que tanto repetimos a nuestra mente, va a llegar el momento que lo vamos a creer. A veces decimos: yo no sirvo para nada, no me sale nada, che. ¿Por qué siempre cometo el mismo error? ¿Por qué nunca me sale nada positivo? Y cuando repetimos ese patrón en nuestra mente, por medio de las palabras, la palabra tiene un poder muy grande aún en nosotros mismos. Porque lo que nosotros repetimos, va a llegar el momento que nosotros mismos también lo vamos a creer. Si usted dice: soy un vencedor, soy más que vencedor, lo voy a alcanzar, lo voy a cumplir. Esas metas, esas palabras no solamente son palabras largadas al aire, a partir de este momento se transforman en fe.
El miedo es tenerle fe al enemigo. Pero cuando solo hablamos palabra de vida, estamos teniendo realmente fe en aquel que es el dador de la vida. Estos hombres, como estaba diciendo, tenían ya prácticamente sus vidas condenadas. No había cura. Y hasta, permítame la expresión, hasta el olor que radiaban. Las vendas continuamente estando cambiándose. El cuerpo muriéndose en vida, descomponiéndose cada momento. Era una descomposición diaria. Pero de pronto ellos tomaron una decisión. Pero aún así, quiero que notes esto, aún así, aunque se estaban acercando a Jesús, ellos todavía tenían en su mente el miedo de la ley. Porque dice que de lejos gritaron a Jesús. Ellos no se postraron delante de él. Ellos como que se acercaron, pero diciendo, por la duda, a ver si nos acercamos, de lejos por la duda gritamos. Y dice la Biblia que de lejos gritaban. Pero ahora su lenguaje cambió. Ahora ellos no decían, soy leproso. Ahora decían, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Y hay algo interesante cuando realmente reconocemos que nos estamos descomponiendo en vida. La descomposición hoy en día, la que afecta al ser humano, es la descomposición del pecado. El pecado no tiene misericordia. El pecado cada día va tomando control de nuestras emociones, de nuestros sentidos. Si el pecado logra manipular nuestro corazón, va a poder manejar todos nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros labios, nuestros oídos, aún lo que nosotros sentimos. Si el pecado, si esa gangrena, si esa lepra queda impregnada dentro de nuestras vidas, tarde o temprano vamos a hablar pecado, vamos a mirar pecado, vamos a oír pecado. Por eso estos hombres realmente tuvieron la determinación. Yo creo que dijeron, mira, tenemos dos opciones. Estamos aquí en este lugar y nos dejamos morir lentamente cada día, o yo he escuchado de este hombre que da vista a los ciegos, levanta a los paralíticos. Y yo me imagino que uno de ellos fue el que empezó a animar a los otros. Uno que tenía el mismo problema que tenían los otros 9. Uno que tenía la misma situación de dolor, de muerte continua, pero tuvo una palabra diferente diciendo, ¿y por qué no probamos? ¿Por qué no lo intentamos si ya intentamos lo malo? Si ya intentamos que no vamos a tener un resultado positivo. ¿Por qué realmente no intentamos esta última oportunidad para cada uno de nosotros? Y dice la Biblia que estos 10 hombres, imagínate cambiar la actitud o cambiar la actitud de 9 personas. Y se acercaron y fueron a ese lugar, los 10. Y empezaron a gritar, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Y aquí está la fe que produce una revelación. La Biblia dice que el Señor les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Quiero que entiendas esto. El sacerdote era el que estaba determinado a decir si estaba limpio o si seguía enfermo. En otras palabras, el sacerdote, el hombre, determinaba quién estaba limpio y quién no. Pero el Señor le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y la Biblia dice que mientras ellos iban caminando hacia el templo, de pronto comenzaron a dar un paso más y ya un brazo comenzó a ponerse limpio como la piel de un niño. Y mirándose el otro brazo pasó exactamente lo mismo. Ya sus piernas, ya no había lepra. Ya su rostro comenzaba a estar diferente. Cada uno se empezó a mirar el uno al otro y empezaron a ver que la piel estaba totalmente regenerada y restaurada. Y eso es lo que produce cuando damos el paso en fe, cuando damos el paso realmente en obediencia a la palabra de Dios. El Señor no los curó en el momento, le dijo ahí, sino que antes de hacer el milagro, Él dio una orden. A veces nosotros queremos esos milagros espontáneos, instantáneos. Esos milagros como que explotan y salen en los noticieros. Pero a veces antes de recibir el milagro que necesitamos, Dios nos va a dar una palabra. Nos va
a desafiar nuestra fe. Dios va a desafiar nuestra fe antes de hacer un milagro. Porque ellos cuando se estaban acercando a Jesús, estaban leprosos. Y cuando Él les dice, vayan al sacerdote, en ese momento ellos dieron la espalda a Jesús y comenzaron a caminar hacia el otro lado. Cuando se dieron vuelta, ellos todavía seguían leprosos. Y a veces me dicen, Matías, pero yo clamo a Dios, yo oro a Dios, pero no veo mi milagro. Es que como a veces nosotros queremos los milagros en el tiempo cronos. El tiempo cronos es el tiempo humano. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, 100 años, 1000 años. Ese es el tiempo humano. Y nosotros siempre decimos, Señor, que tú lo hagas. Pero nos desesperamos cuando queremos que Dios haga el milagro que necesitamos en el tiempo cronos. Pero el tiempo de Dios es muy diferente. El tiempo de Dios es un tiempo kairos, del cielo a la tierra. Para Dios un día son como 1000 años. Y Dios es el eterno presente. Nuestro pasado es el presente de Dios. Nuestro presente es el presente. Y nuestro futuro aún sigue siendo el presente de Dios. Y a veces cuando queremos milagros en el tiempo cronos, es ahí donde nos desesperamos. Y decimos, Señor, pero yo escuché la palabra de Jesús que Dios me iba a dar esta empresa. Que Dios me iba a hacer este milagro en el cuerpo. Que Dios iba a restaurar mi casa. Que Dios iba a hacer este milagro. Yo lo escuché de Dios. Pero cuando se dieron vuelta y empezaron a obedecer la voz de Dios, aún leprosos, ellos siguieron caminando. No cuestionaron la palabra de Jesús. No dudaron a la voz del Maestro, sino que dieron la espalda a Jesús y fueron en dirección a donde Él les mandó. A veces los milagros ocurren cuando damos un giro en nuestro caminar. A veces los milagros suceden cuando realmente renunciamos a nuestra voluntad. Señor, le dijo Pedro, Simón, hemos intentado toda la noche y no hemos pescado ni un pescadito. Pero ahora tú me pides que lance la red a la derecha. ¿Qué diferencia hay entre largar a la derecha y a la izquierda? Si es agua, ¿cuál es la diferencia? En ocasiones, yo creo que el milagro comienza cuando rendimos nuestra voluntad. La experiencia y las victorias del ayer no garantizan que hoy vamos a tener victorias. Porque Pedro era un experto en la pesca, en la materia de pesca. Pero esa noche, la experiencia pudo derrotar a un hombre que tenía años en pesca. La experiencia quebró su voluntad. Y dice, bueno, no lo he hecho nunca, pero bueno, más en tu palabra lo voy a hacer. Y tiró la red y la gran pesca milagrosa que conocemos. Pasó exactamente lo mismo. Cuando esos hombres fueron en dirección hacia la palabra de Dios, es ahí donde su cuerpo comenzó a regenerarse. Su cuerpo comenzó a sanarse. Solamente con él ir en dirección a lo que Dios nos guía. Mientras ellos iban, de pronto esa fe de caminar hacia el sacerdote, uno se le prendió el foco, uno tuvo una revelación diferente. Y dice que se dio vuelta, paró su caminar y volvió nuevamente a Jesús. El Señor le dice, pero ¿por qué volviste? ¿No eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Es que 9 fueron a cumplir el mandato, pero solamente uno tuvo la revelación de quién era el verdadero sacerdote. Este hombre tuvo la revelación y cumplió al 100% lo que le dijo Jesús. Vayan y preséntense al sacerdote. Solamente uno tuvo la revelación de quién era el verdadero sacerdote, Jesús. A veces necesitamos pasar por esas situaciones en la vida, pero yo creo de que cuando ejercitamos el don
cuando ejercitamos la fe. La fe es como cuando vas a un gimnasio a hacer fuerzas, pesas, ¿viste? Cuando haces pesas. La pesa no te destruye, al contrario, ese peso que estás ejercitando es para desarrollar más fuerza vos como persona. En otras palabras, la fe es ejercer lo que Dios nos dio para desarrollar otro tipo de visión. Este hombre tuvo la revelación de quién fue realmente el sacerdote, pero tuvo que pasar por la experiencia de la lepra. ¡Wow! Hay otra historia muy interesante cuando la Biblia dice que había una mujer que había gastado todo lo que ella tenía. 12 años sufriendo un flujo de sangre. 12 largos años, con sus días, con sus meses y con sus años. Esa historia es muy particular porque mientras Jesús iba a la casa de Jairo a resucitar a su hija, la hija tenía 12 años. Y esta mujer que se le cruza en el camino a Jesús tenía 12 años de flujo de sangre. En otras palabras, quiero que hagas este ejercicio. Hace 12 años atrás, en una casa, Jairo y su esposa estaban recibiendo la carta de que esta mujer estaba embarazada y había alegría en la casa de Jairo. Me imagino que ya estaban proyectando el nombre de esa niña. Había alegría en esa casa, una niña, llantos, pañales. Nuevamente iban a llegar a ese hogar. Pero al lado, yo me imagino al lado de esa casa, una mujer también con un reporte, pero un reporte de muerte. Un reporte de que a partir de ese momento ella ya no podía tener contacto con sus hijos. No podía tener contacto con la sociedad. Porque a partir de ese momento ella recibe la noticia de que tenía un flujo de sangre. Y el tener flujo de sangre era exactamente lo mismo que tener lepra. Ahora, la Biblia dice que esta mujer gastó todos los recursos en médicos. Fue a todos los doctores. Pero dice que su situación empeoraba cada día. ¿Cuánta gente hoy en día está de la misma manera? Sufriendo, llorando, pero no hablan. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Y hoy en día yo creo que los mejores actores no están en Hollywood. Los mejores actores están en las iglesias. Porque realmente cuando les preguntás cómo están, ellos siempre están en victoria. Ellos siempre están bien. Ponen en las redes sociales que todo le va en victoria. Pero en privado están llorando. En privado están sufriendo. ¿Por qué? Porque no son sinceros. Y cada día la situación se va enfermando. 12 largos años. Hasta que de pronto, esta mujer oyó hablar de Jesús. Yo no sé quién fue el que habló de Jesús. No dice la Biblia el nombre. Pero ella escuchó de alguien, quizás iba pasando por un lugar, y escuchó de que Jesús estaba en la ciudad, de que ese hombre que daba vista a los ciegos, de que levantaba a los paralíticos. Y yo me imagino que este hombre diciendo, yo estuve en esa situación, yo estaba ahí cuando de pronto el techo comenzó a sufrir y empezaron a hacer un agujero y trajeron a un paralítico enfrente de Jesús. Y me imagino también, yo estaba mientras había un ciego llamado Bartimeo ahí gritando como loco y Jesús lo restauró, yo estaba ahí. Y la Biblia dice, pero cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, tomó una actitud muy diferente. Ella fue hacia el lugar. Yo creo de que la revelación te muestra dónde está Dios hoy. La religión te muestra dónde estaba Dios. Y hoy en día hay mucha religión por todos lados. Antes se hacía así, antes se producía así, antes se hacía lo siguiente, y siempre hablando de victorias pasadas. Hay gente que se enfoca en lo que Dios dijo, pero no tiene la habilidad de escuchar lo que hoy Dios está diciendo. Eso es lo que les pasaba a los fariseos. Nosotros somos de Abraham, venimos del linaje de Abraham, leemos lo que escribió Moisés, pero se estaban perdiendo la oportunidad de que había uno más grande que el templo presente en medio de ellos. Por eso hay gente, vuelvo a repetir, que se enfoca solamente en lo que
lo que se dijo, pero carecen la virtud de escuchar lo que hoy Dios está diciendo. La revelación es para que mucha gente más pueda entrar en ese milagro. Había una vez una historia de un hombre que andaba por las calles con un camioncito gritando hielo, 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 vendiendo hielo. Entonces la gente salía con un recipiente, le ponían hielo, lo pesaban y entraban a sus casas. Hasta que a alguien se le prendió el foco y dice, ¿y por qué mejor no ponemos hieleras en las gasolineras y en los lugares donde venden licor? Entonces la gente cuando iba a cargar gasolina o cuando iba a comprar bebida alcohólica, ahí al costado decía hielo. Entonces compraban la bolsa y se la llevaban. Hasta que otro se le prendió el foco y dijo, ¿y por qué mejor no ponemos hieleras dentro de las casas, las neveras o las heladeras? Y ahí fue donde alguien creó la heladera y uno ya tenía su propio hielo. Hasta que alguien más se le prendió el foco y dijo, ¿y por qué mejor no ponemos hacedor de hielo? Donde uno aprieta y sale raspado en cubitos, en cuadrados. Te das cuenta que el método cambió, pero el producto siempre fue el mismo. El hielo siempre fue el hielo. En otras palabras, la ley era exclusiva para alguien. Una vez por año un sacerdote entraba y realmente reconocemos el trabajo del sacerdote o de los pastores, por eso los honramos. Porque un pastor es el representante del pueblo hacia Dios, pero a la misma vez el pastor es el representante de Dios hacia el pueblo. Por eso debemos orar por nuestros pastores, por la carga tan grande de poder llevar un pueblo a la presencia de Dios. Pero solamente era exclusivo, una vez por año un sacerdote entraba y cuando él salía vivo de ese lugar santísimo, eso daba evidencia de que el pueblo tenía un año más de expiación, un año más de perdón. Pero de pronto alguien más dijo, ¿saben qué? Yo necesito cambiar el método. El producto va a ser el mismo, el perdón. Pero ¿saben qué? Ahora el método cambió. Y ahora Dios se manifestó en carne. Indiscutiblemente dice el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y es increíble que el método ha cambiado. Antes se hablaba por profetas. Ahora Dios se hizo carne. Y por medio de la muerte en la cruz, ahora el método cambió. De vender hielo exclusivo para alguien, ahora todos pueden tener una nevera. Ahora todos tienen el acceso libre a la salvación. ¿Por qué? Porque el método cambió, pero el hielo sigue siendo hielo. La salvación sigue siendo la misma salvación, Jesucristo. Por eso esta mujer entendió de que necesitaba hacer un cambio en su mente. La ley decía que ella no podía acercarse, pero el método cambió y ella se acercó. Dijo, si yo solamente tocar el borde de su manto, seré sana. A partir de esa enfermedad, ella tuvo una revelación de quién era realmente el sanador. Yo siempre creo lo mismo, que nosotros cuando escuchamos testimonios de otros no crecemos, sino que solamente nos alegramos, nos regocijamos. ¡Wow! Dios lo hizo en esta persona, qué bueno. Dios sanó a esta persona, qué bueno. Pero nosotros crecemos cuando tenemos nuestras propias experiencias con Dios, cuando tenemos nuestros propios testimonios con Dios. Es ahí donde nuestra fe es probada y también crecemos. Por eso necesitamos estar incómodos diariamente. Necesitamos la prueba, necesitamos las críticas, necesitamos los momentos difíciles en la vida. Porque el ser humano, cuando está cómodo, cuando todo está bien, prácticamente se estanca. El ser humano, donde hay comodidad, ahí está. Si usted le da 12 horas Netflix, ahí las 12 horas va a estar. Porque hoy en día mirás el capítulo y ya se termina y te dice vamos al siguiente episodio, diciendo bueno, pero ya que estoy acá, y lo miro y te das cuenta y pasaron 10 episodios. ¿Te das cuenta? Hoy en día tenés acceso a cualquier red social de tu teléfono. ¿Por qué? Porque a lo que vos le das vida, automáticamente eso lo va a recibir. El cerebro es el músculo más vago. Usted lo que le da, dice amén.
Entonces esta mujer tuvo que tomar la determinación de cambiar el método. Y cuando se acerca, recibe la sanidad. No vas a conocer a un Dios sanador hasta que no pases por la enfermedad. No vas a conocer a un Dios restaurador hasta el momento que vas a tener que pasar por el valle de sombra y de muerte. A veces nosotros no podemos entender a personas porque no vivimos lo que ellos vivieron. Pero vamos a poder entender a otras personas porque nosotros pasamos por lo mismo. Y poder decir, ¿sabes qué? Yo te entiendo. Yo te entiendo y yo hice de esta manera y me dio resultado. Por eso necesitamos los milagros. Jesús, en ese momento los discípulos hacían de guardaespaldas, para atrás, por favor, para atrás, por favor, para atrás. Y Jesús de pronto todo lo apretaban y dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, Señor, pero si todos te están apretando. No, alguien me tocó en fe, porque salió poder de mí. En este mensaje, podés hacer como los 9 leprosos, irte y no se sabe nada de los 9 leprosos. Dios te sanó y ¿sabes cuánta gente va a las iglesias buscando un milagro? Y cuando Dios hace ese milagro, nunca más en la vida los vas a ver. Pero se habla de este hombre. Hasta el día de hoy hablamos de un hombre que tuvo la revelación de quién era realmente el sacerdote. Hasta este momento hablamos de una mujer que tuvo la revelación de quién era realmente el sanador. Y cuando ella recibe esa sanidad, no solamente recibe sanidad, sino que recibe salvación. Por eso el mensaje de hoy, la fe produce revelación. Porque cuanto más revelación, más responsabilidad Dios te va a dar. La Biblia dice que dice que la sabiduría añade tristeza. Y muchas veces yo traté mucho tiempo de tratar de entender ese versículo. ¿Cómo que la sabiduría acarrea tristeza? Sí. Porque sabiduría es ver lo que otros no ven. Y en ocasiones te vas a poner triste porque Dios te va a mostrar quién te miente, quién te golpea con la mentira, quién no es real. Te muestra que no es todo como realmente se aparenta. Por eso la sabiduría añade tristeza. Quiera Dios que cuando nosotros aprendamos a tener cuidado con lo que le pedimos. Señor, úsame. Pero antes de usarte, Dios te va a procesar. Dios va a probar tu carácter. Dios va a probar tus intenciones. Dios va a probar tus motivaciones. Señor, yo quiero llevar tu gloria a las naciones. ¿Realmente querés llevar el evangelio o querés llevar...? Porque hay mucha gente que usa a Dios para sus fines personales. Habla de Dios para fines y agendas personales. Y yo creo de que todo lo que es sincero y lo hable, como Dios conoce el corazón del ser humano, y cuando hay algo verdadero, Dios lo va a subir automáticamente. Por eso siempre digo a la gente, no se autopromocionen. Deja que Dios sea tu promotor. Deja que Dios sea tu representante. Deja que Dios abra puertas. Porque la puerta del arca, una vez que la cerró, nadie la pudo abrir. Y esas son las puertas que Dios abre y cierra. Las puertas que Dios abre son para vida, son para bendición. Entonces, eso es lo que quiero decirte en este día. Señor, úsame. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que le pedimos a Dios. La Biblia habla, hay un versículo que me gusta mucho que es en Apocalipsis, cuando empieza, dice, la revelación de Jesucristo. Escucha esto, Apocalipsis 1 dice, la revelación de Jesucristo que le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis empieza con la palabra revelación. ¡Wow! ¡Qué bueno lo que dice Juan! Toma una pluma y empieza a anotar.
Y Juan empieza a notar y ve gloria y ve poder. Pero esta revelación, aunque estás dentro de una isla llamada Patmos, donde estás en una cárcel, ahora tienes la responsabilidad de que estas profecías venideras sean conocidas por todo el mundo. Qué bueno que Dios te revele cosas, pero si Él determina mostrarte cosas, ahora tienes una responsabilidad. Pedro, qué bueno que ahora te das cuenta quién soy yo, porque Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le dijo, bienaventurado, que no te lo ha dicho ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero a partir de ahora ya no se te dirá más Simón, sino que ahora se te dirá Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Pedro tuvo la revelación de quién era Jesús, pero cuando le fue revelado, ahora se le dio la responsabilidad de darle las llaves del Evangelio. Y créanme que él tomó en serio, porque en Hechos 2, él se puso en pie y le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Queremos revelación? Todos queremos revelación. Pero ¿estamos dispuestos a tener la responsabilidad? Bueno, eso se lo dejo a cada uno de ustedes. La fe produce revelación. Amigos queridos, gracias por estar conectados hasta este momento en Radio Solidaria desde aquí, Hollywood, Estados Unidos, para España y para todo el mundo. Soy Matías Mesa y nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga. Chao.